Ahora, ¿cuáles serían los precios que pudieran surgir de estas trocas de sentimientos, comportamientos y juicios de aprobación? Bueno, Smith no los divide. A mi modo de ver son dos categorías. Hay precios morales de relaciones de virtud y hay precios morales de relaciones de justicia. Los precios morales de virtud pudieran ser gratitud a cambio de benevolencia o de compasión, o reconocimiento y admiración frente a un acto de magnanimidad, en tanto que los precios que surgen por relaciones morales de justicia tienen más que ver a favor por favor, o respeto por respeto, o inclusive venganza por el daño, venganza y castigo del daño. Si uno admite que las relaciones de las personas pudieran ser entendidas como trocas en este sentido, los precios serían sencillamente esas tasas de intercambio. Tasas de intercambio de lo que uno espera para con el otro. ¿Y por qué uno debiera tener que pensar que hay un intercambio y que ese intercambio trasunta en un precio? Bueno, porque si efectivamente existe el placer de disfrutar de la aprobación del otro, y ahí uno pudiera imaginar que hay un ingreso positivo en eso, al mismo tiempo existe un costo, porque para Smith la simpatía no es un mero contagio emocional, que si el que está enfrente llora, uno llora en igual proporción, y que si el que está enfrente está contento, uno está contento en igual proporción. Hay una cuestión radical, uno vive metido dentro de su cuerpo y de golpe, como los estoicos llamaban esto oikeiosis, uno para uno del centro del universo. Y a partir de ahí uno se mete en un tiro al blanco imaginario y uno para uno es 100. Y a partir de esto uno pudiera ordenar los afectos que uno tiene de manera decreciente hasta llegar a un chino por quien uno no siente absolutamente nada. O por los tipos que se murieron esta semana en el terremoto de Irán, que ninguno de nosotros nos conmovió en lo más mínimo. Entonces, el punto ahí es para mí interesante porque habría una escasez de afectos. Esa escasez de afectos es la imposibilidad de ser uno un portador de amor universal. Y por supuesto también existe una limitación del conocimiento, porque uno no tiene información de todo ni puede tenerla, y en el fondo maneja poca información para meterse en los zapatos del otro. Entonces empiezan a tejerse distancias decrecientes, en un orden de grados decrecientes, de vinculación de uno con las cosas. Entonces, si uno imagina ese tiro al blanco y le mete un mástil como de carpa de circo en el 100, la pendiente que da esa carpa tiene un parecido importante con una ley de sentimientos y utilidades marginales decrecientes que se mezclan, porque para Smith no hay tal cosa como que el sentimiento o la pasión y el interés estén separados, van juntos. Y uno no actuaría de manera deliberada todo el tiempo, sino que en muchos casos de manera casi instintiva. ¿Pero qué consistiría este intercambio moral? El intercambio consistiría en ir bajando los grados de personalismo, de egoísmo de cada uno de nosotros para poder hacer sintonía con el que está enfrente. Cada cual está parado sobre sus zapatos y cada otro en su realidad, y si hay un placer en contagiarnos o en ecualizar nuestros sentimientos o ganar concordia respecto de cualquier cosa, hay un costo de renunciar a la propia manera de sentir para meterse un poco en el lugar del otro. Y ahí empieza una troca de sentimientos que Adam Smith grafica muy interesantemente con la figura de un velorio. Eso siempre me resultó gracioso porque pone a la viuda llorando fuertemente y después pone a gente que va a saludar de compromiso al velorio. Entonces el esfuerzo ahí para hacer un intercambio es enorme. La viuda no lo conoce a este, parece que era el que salía a la noche con el marido, y la tipa está llorando desconsolada, pero no lo conoce. Entonces lo que se nota inmediatamente es que el tipo pone la mejor cara de compungido, con un esfuerzo se le agrieta la frente y la ceja, y la mujer se pone recia.
El tipo dice, cuánto lo lamento, es una cosa terrible. Y la mujer le dice, no, está todo bien, no pasa nada. ¿Qué es lo que están haciendo? Una aproximación de sentimientos para poder hacer simpatía o empatía en algún lugar. Bajo esa forma de ver las cosas, hay millones de intercambios posibles entre personas todas puestas en distintas circunstancias, con distinta información, con distintas maneras de sentir, pero presumiendo que hay una tendencia a simpatizar con el que tenés al lado. Y que esa tendencia se va perdiendo a medida que se van alejando los demás. Ahora, si uno imagina este ejercicio que acabo de plantear con la viuda, con el resto de las cosas, va a imaginar precios en cada transacción moral. Es decir, haya un comportamiento, haya un juicio o haya un mero sentimiento. Y como hay una propensión a simpatizar igualmente fuerte que la propensión que tenemos a juzgar, lo que empieza a ocurrir es que hay un montón más de espectadores, además de los dos intérpretes que para hacer sintonía entre ellos previamente tuvieron que ponerse en el lugar del otro. Porque si no, no hay modo que uno renuncie al personalismo para acercarse al modo de sentir que tienen que estar al lado o más lejos, más lejos, más lejos. Ahora, dice Adam Smith que la propiedad de una conducta o la corrección de una conducta, en el fondo, va a ser una consecuencia de la habitualización de determinada manera de sentir. Y esa manera de sentir conduce a determinada manera de simpatizar. Y esa determinada manera de sentir y de simpatizar conduce a determinada manera de juzgar. Y en realidad, en el fondo, y esto me parece a mí, que todos los intercambios que tienen que ver con la definición de lo correcto son aquellos que se van alejando a la parcialidad o al egoísmo y se van acercando al margen del mercado donde la mirada de ese espectador imparcial metafórico de Smith juega. Entonces, ¿cómo se define lo correcto? Lo correcto se define por la impresión de los terceros imparciales, que son todos los tipos que no tienen ninguna pasión embuida en el pecho, pero que hacen un esfuerzo de conciencia muy importante para entender lo que le pasa a los otros y decir, esto me gusta o no me gusta. Entonces, si eso es un precio, ese precio está gestado a partir de lo que está ocurriendo y del fallo del juicio de todos los espectadores, imparciales y menos imparciales, que en distintos grados se ponen alrededor de cada cosa. Y como todos simpatizamos con los demás, y como, aunque en distintos grados, y como todos tendemos a juzgar, aunque en distintos grados, en función de nuestra simpatía, el precio que finalmente va a definir la corrección, que en el caso de justicia tiene que ver con un aditamento de reciprocidad, ese precio se arma en una transacción que nuclea a los intervinientes en un intercambio moral con los tipos que están bien lejos y aprueban o no aprueban. Entonces, de golpe, para saber si uno actúa moralmente, tiene que salirse del espejo del hermano o del primo del amigo e irse al espejo, como dirían los escoceses, del resto de la sociedad, que pone dedo arriba o dedo abajo, hasta definir sobre todo lo que pasa en un proceso de mercado un estándar de conducta que se determina, al igual que un precio, por obra de tantos intercambios que van tendiendo. Ahora, ¿qué tipo de intercambios van a ganar mayor estabilidad? Los que sean los intercambios más repetidos. ¿Y cuáles son los intercambios que son más repetidos? Bueno, ahí vale la pena descansar en el artículo de Vernon Smith, ese que se llama Las dos caras de Adam Smith, donde él plantea, valiéndose de Axel Roth y de sus trabajos anteriores, a la idea de reciprocidad como una idea que va haciendo tender a esos intercambios hacia un punto de reposo. Porque ahí sí que es bastante más fácil de no te hago esto porque no me hagas tal cosa. Entonces, frente a un daño, que en el fondo esa es la concepción de justicia de Smith, la actitud de cada persona sería bajarse varios cambios y ponerse en el lugar que está puesto el tipo que mira de lejos. Porque si uno es primera persona de sí mismo y de golpe el que pasa por al lado te pisó el pie, capaz que te da ganas de romperle la cabeza a una piña. Uno está imbuido de su propia pasión. Dice, ¿cómo este idiota que no es nadie me pisa mi pie, que soy lo más importante para mí mismo? Entonces, en el fondo, la justicia, en la concepción de Smith, y creo que en esto Vernon Smith lo apunta bien, sería la cuota de venganza socialmente admitida. Es decir, lo que da con la reciprocidad de la sanción frente al daño a la altura de la mirada de un espectador imparcial.
que no es el espectador imparcial de Bentham, no es un tipo que está mirando fuera y que conoce ex ante. Esto es obra de orden espontáneo, de un proceso de experiencias compartidas socialmente, de experiencias individuales pero socialmente compartidas, o individualmente compartidas, que va gestando en el hábito eso que después se introyecta y se entiende como norma. Pero si uno entendiera esto de esta manera, es claro también que los innovadores serían los que, o por modas, o por distintas modalidades de comportamiento, van forzando en el límite el cambio de lo que generalmente se acepta como correcto. Y ahí me parece que hay una cuestión que está piola también. Claro, uno tiene que entender la norma, no como la ley en este sentido, sino como una regularidad de comportamiento que se estandariza según como yo creo a través de un proceso de intercambio de comportamiento, juicios y sentimientos que va a dar al margen del mercado, respetando la opinión de esa mayoría que está lejos, con ganas de jugar porque a todos nos gusta, con ganas de simpatizar porque a todos nos sale, pero abstraído de cualquier sentimiento de afecto o de odio, y es bien imparcial. Entonces, lo correcto. Cualquier persona que después da más sentimiento, más comportamiento, o más lo que sea, por encima de esa línea, ese es virtuoso y supererogatorio. Cualquiera que está por debajo de esa línea de lo que se espera del otro es vicioso y merece que lo vuelvan a la línea de la corrección, por eso está la justicia. Que se reclama en ese mercado también. La justicia sería un precio. Un precio que tiende a un mercado muy amplio para cosas en las que podemos ponernos de acuerdo entre todos, casi sin explicar por qué estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la pretensión de poner esto como un mercado? Dice, bueno, ¿cuál es la moneda de este mercado? No tiene moneda. Entonces, ¿cómo informa los precios? Bueno, los precios están informados en las normas. Y cuando dos personas discuten, van al juez y ahí hay un sistema de esclarecimiento, acaso mejor que la norma todavía. No estoy hablando de la ley escrita. Es más, la ley escrita pudiera ser en términos de Hayek directamente un control de precios. Y la ley no respeta las normas en el sentido de Constant. Digo, Constant es propio mí, pero Constant lo pone más linealmente en sus escritos. Dice, la ley surge espontáneamente, el legislador no tiene más que calcarla y anotarla por la duda que haya un 2 o 3% de perverso que no haya sentido de lo que todos sentimos. Bueno, hasta acá llegamos. El paper es bastante más largo. Espero que pueda estar colgado la semana que viene. Gracias.